Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Camilo Navas. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 55. Mientras todos los demás luchaban, Siegfried y Lancelot, que habían terminado juntos, se escabullían por un pasaje secreto de la segunda prisión que conduce directo a Judeca. Este camino secreto fue uno que el sensei les informó a todos para usar, en caso de que hubieran llegado cerca de la segunda prisión. Te digo algo, no esperaba que estuvieras tan calmado, comentario Siegfried a su compañero espadachín, tras unos minutos de caminata silenciosa. ¿A qué te refieres? Preguntó curioso el descendiente de Lancelot. A que con gente poderosa como los jueces del inframundo, creí que te volverías loco y correrías emocionado a luchar contra ellos, se explicó. Claro, él mismo deseaba luchar contra ellos, pero podía controlar mejor sus ganas de luchar, a comparación de Heracles, Cao Cao, o el mismo Lancelot. Ah, eso. Bueno, no te equivoques. Lo hubiera hecho en otras circunstancias, pero ahora tenemos una misión muy importante. Soy un lunático de las batallas de pies a cabeza, pero el trabajo está antes que el deseo. El exorcista parpadeó sorprendido. Es mucho más racional de lo que pensaba. Pero claro, si de camino nos topamos con un juez del inframundo que nos moleste, me ocuparé de él, agregado con una sonrisa casi maniática. Y tuvo que arruinarlo con eso. Da igual. Mientras logren su cometido, es lo único que importa. Por ahora, debían llegar a Cocitos. Por lo que podía sentir, sus aliados no aguantarían mucho. Sin que lo notaran, Triptolemos estaba viéndolos en la cima de un riesgo. Suikyo se cruzó de brazos tras terminar la ejecución de su técnica. Nunca la había usado, pero gracias a la estrella maligna en su interior, sabía la pose y la forma en ejecutar la ilusión galáctica. No solo esa técnica, sino que también podía sentir que había otra técnica aún más fuerte del espectro de Garuda que podía usar. Tal vez si no hubiera dependido solo de sus técnicas de hielo, hubiera podido llegar más arriba por las casas del zodíaco. No usé la técnica a toda potencia para no matarlos, pero aún así fue bastante el daño que les dejó. El tipo grande de los guantes de cohete estaba tirado boca abajo en el suelo, pareciendo un cadáver. La amazona de plata estaba boca arriba sobre una roca, su armadura casi totalmente destruida, salvo unas partes que protegían su pudor. El único aún consciente era el hombre de un ojo. Estaba con heridas por todo su cuerpo, aunque sin sangre ya que la técnica cerró cualquier herida al mismo tiempo que la abría, pero todos, o la mayoría de sus huesos deben estar rotos. Pero el que pudiera ponerse de pie después de eso era de admirar. Oye, aún no terminamos, dijo Arbinger, hablando con esfuerzo mientras luchaba para que el aire entrara en sus pulmones. Tú, no uses todo tu poder en ese ataque, ¿verdad? Claro que no. Nadie usaría una flecha para matar hormigas. ¿Hormigas, eh? Tal vez seamos hormigas para ti, pero, si no tienes cuidado, estas hormigas te picarán hasta la muerte. Ese comentario le intrigó un poco a Suikyo, tal vez este sujeto era más de lo que pensaba. ¿Cuál es tu nombre, chico? Heraldo. Heraldo. Tiene un presentimiento con este sujeto. Lo probará para ver de lo que es capaz. Así puede ayudar al santuario al llevarle a un posible candidato a apartamento. Aquí voy. Suikyo no tuvo que provocarlo para que atacara, porque Arbinger mismo se lanzó hacia él de un salto, con su cosmos concentrado en su brazo derecho. Suikyo se hizo a un lado, esquivando el puño que se estrelló con el suelo más atrás de su posición. El impacto generó un gran cráter y destruyó cualquier piedra cerca. El viejo amigo de Doko Ishion no se inmutó. Arbinger se giró y lanza un puñetazo que Suikyo esquiva fácilmente. Tiene el poder y fuerza bruta en Cosmos, pero le falta refinamiento y experiencia, lo analizo mientras esquivaba sus golpes. Pero tiene un buen control de su Cosmos sin armadura y sabe cuándo usarlo y liberarlo para dar un golpe letal. Alguien lo entrenó. Con un rugido, el puño de Arbinger se estrella contra el pecho de la armadura de Suikyo, pero sin hacerle ningún rasguño ni logrando mover a su dueño. ¿Esa es toda tu fuerza? Con solo levantar un dedo y usar un poquito de su Cosmos, Suikyo lanza a Arbinger a estrellarse contra una roca, que se destruyó y colapsó encima suyo. Solo eres un animal atacando a lo loco. Tal vez lo mejor para tu existencia sería que te eliminara aquí mismo. De entre las rocas, salió un Arbinger que sangraba por toda la cara y ya tenía los huesos bastante rotos. Pero aún con su cuerpo dañado, su espíritu estaba intacto. Es lo que haces, ¿no? Decidir qué castigo darle a las personas. Por eso el nombre de juez del inframundo. Qué bonito título, para una idiota ególatra.
Suikyo no respondió, lo que enfadó aún más a Harbinger. Puede que para los espectros, los humanos no seamos más que insectos y que se sientan poderosos al poder decidir de nuestro destino al morir, pero aún así, apretó fuertemente sus manos sangrantes. Aún así, hasta los insectos tienen derecho a elegir su destino, incluso en la muerte. Solo por ser poderoso te crees con el derecho de quitarles eso. No me hagas reír. Suikyo vio sorprendido cómo el aura dorada de cosmos de Harbinger crecía con cada palabra que decía, hasta que la presión del cosmos comenzó a agrietar el suelo bajo suyo. Arde. Enciéndete, cosmos. El cosmos de Harbinger aumenta cada vez más y más, hasta cubrirlo por completo de una aura dorada con hilos que se extendían a los lados al azar. La luz de su energía podía ser sentida en todas partes del inframundo. Increíble, exclamó sorprendido Suikyo por el cosmos que desprendía la pelilila. El cosmos que proviene de él fluye como el agua pero arde como el fuego. Su voluntad es mayor a la de otros caballeros dorados que he conocido. Y entre todo el cosmos que liberaba, Suikyo pudo distinguir la imagen de una criatura. La imagen se hizo más clara para él a cada segundo hasta que la vislumbró por completo. Era un toro. Lo que vio fue un toro dorado. Ya entiendo, ¿la armadura por la cual estás predestinado a usar es? En el santuario, más exactamente, en la casa de Tauro, la caja de Pandora de Tauro reposaba tranquilamente en el centro de la sala, guardando en su interior la poderosa armadura del toro dorado hasta el momento en que fuera abierta por un digno sucesor. Un portador digno podría aparecer de cualquier lado, desde dentro del santuario, o hasta afuera. Y en ese momento, sintiendo el poderoso y ardiente cosmos que se siente más allá del reino terrestre, la armadura encontró a su nuevo portador. Alguien con una voluntad poderosa pero salvaje, que oculta en el fondo de su ser un alma gentil y cálida como la de nadie más. Un portador digno de Tauro. Harbinger sabía que no le quedaba mucho. Este golpe sería el último que daría. No le importaba morir peleando, pero se llevaría a este desgraciado consigo. Suikyo podía sentir la voluntad de su enemigo, así que como guerrero, debía respetarlo. Subió su cosmos y lo elevó para igualarlo. El aura violácea rodeó su figura, aunque no con la misma intensidad que lo hacía con Harbinger. Si tienes el valor de enfrentar a la muerte a la cara por lo que cree, entonces ven. Retó el espectro. Esta sería su prueba final. Con un grito de batalla, Harbinger se lanzó contra Suikyo, quien correspondió el asalto corriendo también hacia él. Ambos se encontraron a medio camino y sus puños y cosmos chocaron. El choque fue tan intenso que desbarató el terreno alrededor, la onda de impacto incluso empujó los cuerpos inconscientes de los compañeros de Harbinger. La luz que se generó por el choque de los cosmos de los dos adversarios fue tan ciega que hubiera dejado ciego a cualquier ser normal, humano o no, que la hubiera visto. Y a pesar de la intensidad del choque de poder, solo duró unos segundos. Maldición, Harbinger se desplomó sobre sus rodillas y cayó al suelo frente a su enemigo. Suikyo se mantuvo de pie como el vencedor. Un resultado obvio, ya que él contaba con una armadura y la experiencia de años de su parte. Eso fue impresionante, alabó Garuda a su enemigo. Un segundo después, toda la protección de su brazo derecho se rompió en pedazos. De haber tenido una armadura y una técnica, es probable que tú hubieras ganado. Alguien con tu poder y talento será bienvenido en el santuario. Utilice su cosmos en los puntos cardinales de Harbinger para evitar que siga perdiendo sangre. Alguien como él no debía morir. Estaba seguro Ox estaría de acuerdo. Cerró sus ojos para concentrarse en el resto de presencias. Radamantis seguía luchando contra sus dos enemigos, seguramente estaba jugando con ellos. No podía sentir a los otros dos porque estaban ocultando sus cosmos. ¿Pero cuál era el objetivo de estos sujetos? Eran humanos, pero no parece que pertenezcan a la Brigada del Caos, y si en verdad pertenece a ellos, no parece que vengan con intenciones de eliminarlos por traición. Algo más allí no le gusta. Pero primero devolveré a estos sujetos al mundo de los vivos. Yo me haré cargo de ellos. Con Radamantis, la lucha se había detenido un momento al sentir el gran cosmos de Harbinger. Estuvieron atentos al resultado del enfrentamiento, hasta que sintieron como el cosmos de Harbinger caía y el de Suikyo quedaba en pie. Parece que a ese sujeto tuvo más problemas de lo que pensaba, dijo Radamantis. Se nota que sí le tocó un verdadero guerrero. Lástima que no haya podido enfrentarlo yo mismo. Esquivo una estocada de la lanza del humano que se estiró. Tomo el largo del arma y el tiro a un lado, haciendo que su dueño fuera arrastrado, pero giro y aterrizo sin daño. Ya se había encargado de la chica rubia.
Ella estaba tirada en el suelo con heridas en todo su cuerpo y su espada rota. Aún estaba viva. La hubiera rematado si el sujeto de la lanza no estorbara. Una cosa que tenía que reconocerle el chico de cabello negro es que tenía una gran técnica. Sus ataques, aunque carecían de fuerza, eran rápidos y muy precisos, apoyados con el cosmos, se movía a velocidades que hubieran matado a cualquier espectro inferior a él. También tenía buenos reflejos. Claro que no atacaba con todo, pero el que pueda esquivar o bloquear sus puños era de reconocer, además de tener la resistencia de soportarlos. Pero era un completo novato en el cosmos. Valentine o Silpid ya hubieran podido contra él. No sabe si también se contiene o es un ignorante sobre cómo funciona de verdad el cosmos. De todos modos, ya se está cansando. Si el sujeto no hace nada interesante dentro de poco, lo acabará. ¿Eso es todo? Cao Cao, rodeado por una capa de cosmos, soltó un leve suspiro. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños, pero ninguna herida grave. Esto no estaba saliendo como pensaba. Sabía que luchar contra un guerrero que dominaba el cosmos sería difícil, aún más contra un miembro de élite del ejército de Hades, pero creyó que al haber despertado el séptimo sentido la lucha sería más igualada. Pero aquí estaba, resistiendo, evadiendo los ataques ya que de bloquearlos sus huesos podrían romperse. ¿Tanta era la diferencia? No podía creerlo. ¿A qué se debía? ¿La experiencia? ¿Qué era un humano y él un espectro? La armadura. Claro, era por la armadura. Aunque el sensei dijo que quien elevara el cosmos más alto era el que ganaba, la armadura daba un gran soporte, un apoyo que su lanza sagrada no otorgaba. La idea de activar su balance breaker en este momento era tentadora, pero la descartó. Solo retrasaría lo inevitable. Aunque le doliera en el orgullo, y si le dolía y enfurecía al mismo tiempo, Cao Cao tuvo que reconocer que no podía ganar esta vez. Esta vez, se encontró con un muro que no podía atravesar con su lanza. En ese caso, debes completar la misión. Ya habrá otro momento para pelear contra ellos. ¿Qué tanto estás pensando? Cao Cao abrió los ojos aterrorizados, sin saber en qué momento su enemigo se había puesto a su costado. Su cuerpo reacciona antes que su mente, saltando para escapar, pero Radamantis lo tomó de una pierna y lo estrella contra el suelo. Con su otro pie, Cao Cao pateó la mano del espectro y rápidamente se alejó de él, para luego acercarse y atacar con estocadas. Elevando su cosmos, la potencia y velocidad de sus estocadas era de Mach 4, pero para Radamantis, era como verlo en cámara lenta, así que esquivaba o desviaba los ataques fácilmente. Cao Cao lanzaría una onda de poder sacro en un intento de alejar a Radamantis, pero este ni se despeinó. Aunque sabía que los ataques de luz y el poder sagrado no afectaría a los espectros, había tenido la vana esperanza de que les hiciera algo. Pero nada. Era increíble el nivel de poder que tenían los guerreros que dominaban el cosmos en comparación con el resto de individuos del mundo. No tenía de otra. Si quería salir vivo, tenía que forzarse a ir a sus límites. La verdadera batalla no era esta. Antes me preguntaste si era todo lo que tenía. Deja que te muestre todo lo que tengo en mi disposición. La True Longinus brilla intensamente como nunca, haciendo que hasta Radamantis tuviera que cubrirse un poco los ojos. Cuando la luz se esfumó, había 7 orbes de luz flotando alrededor de Cao Cao. Este es mi balance breaker. Noche polar Longinus de Chakra Baldine. Estos 7 orbes los llamo, los 7 tesoros. Cada orbe tiene su propia habilidad, para que sepas. Debiste haber activado tu balance breaker al inicio de la batalla, dijo Radamantis. Y la gente dice que yo soy arrogante. Tienes razón, soy arrogante y eso puede ser un día mi perdición. Te agradezco el golpe de humildad. Realmente me gustaría seguir combatiendo, aun si no puedo ganar, pero tengo trabajo que hacer, uno de los orbes flotó. Nos vemos, señor juez. Atsusa Ratana. Uno de los orbes se lanzó hacia Radamantis, quien iba a hacer un movimiento de mano para despacharlo, pero cuando el orbe lo tocó, Radamantis desapareció. En el mundo humano, Radamantis abrió los ojos al reconocer que estaba en un lugar muy diferente de donde estaba antes, solo para después caer al no tener nada a lo que apoyarse y mojarse al mar. Lo que no sabía, es que Cao Cao al río Estigia. Al darse cuenta de la tetra de su enemigo, la furia de Radamantis se manifestó al liberar violentamente su cosmos que incineró toda el agua a su alrededor, creando un pequeño espacio de tierra para estar en pie. Un segundo después, despegó al aire, dejando una estela violácea de su cosmos. Eso no lo detendrá por mucho, dijo Cao Cao, girando su lanza. Será mejor que me apresure.
El mismo orbe lo toco y lo teletransporto directamente a Coquitos, al punto exacto donde el sensei dijo que estaría lo que buscaban. La razón de que no use esta habilidad de su balance breaker antes es porque cuesta demasiada energía mantener su balance breaker, energía que no gasta de manera innecesaria. Si ahora lo usa es porque tiene prisa. Además, esta habilidad de teletransportación tiene limitaciones. No puede teletransportar a alguien a otro reino que no sea en el que estén actualmente. Bien. Es hora de liberarlo. ¿A dónde crees que vas? Una voz que era desconocida para él lo interrumpió. Triptolemos había aparecido, cargando en sus brazos los cuerpos inconscientes de Siegfried y Lancelot. Cuando esos dos habían llegado a Judeca por la ruta secreta, él ya los estaba esperando y los atacados por sorpresa. Aunque alcanzaron un reaccionar para no caer noqueados de golpe, no perdió el tiempo y los derrotó a cada uno de un golpe. No los mató porque aguantaron su puño, y porque no quería manchar el recinto del señor Hades con sangre. Creo que son tuyos, tiro los cuerpos de los humanos a los pies del chino. Cao Cao miró con furia silenciosa a los dos que estaban bajo su mando y cayeron. Se consideraba un hombre paciente, pero no soportaba cuando los que estaban bajo su mando fallaban. Eso lo enfurece como ni tienen idea. Pero solo por esta vez, al tratarse de enemigos que eran más poderosos de lo que imagino, no los mataría. Además, aún los necesitaba para más adelante. No sé cuál fue tu objetivo de venir aquí, pero es obvio que fracasaste. ¿En serio lo crees? Preguntó Cao Cao con una sonrisa. Puede que mis aliados hayan caído, pero creo que estoy de conseguir lo que quiero. Y sin más demora, clave la punta de la lanza en el suelo, atravesando el duro hielo con facilidad. Triptolemos iba a quemar a Cao Cao con sus llamas, pero vio como el hielo del suelo se rompía, pero no de manera desordenada, sino que el hielo que se fragmentaba seguían un patrón del cual empezaba a darse cuenta. Alejándose unos pasos, el suelo comenzó a temblar. El hielo siguió rompiéndose en líneas, de las cuales comenzaron a liberar una intensa luz del interior. Triptolemos tomó vuelo para ver desde el cielo. Desde su nueva vista, pudo ver cómo el hielo se rompía y formaban líneas hasta dibujar la forma de un pentágono. No solo eso, sino que el hielo que estaba interior marcado por las líneas comenzó a temblar y a flotar. ¿Qué demonios? En todos sus siglos, esta era la primera vez para Triptolemos que veía algo como esto en Coquitos. Un gran bloque de hielo salió de la zona enterrada y profunda de Cocitos. Pero no era un bloque de hielo solo, sino que tenía algo en su interior. ¿Eso es, una persona? Se pregunta Triptolemos, viendo a quién, o qué, estaba dentro. La criatura era gigante y con un aspecto siniestro, tenía características extrañas, la parte superior del cuerpo era la de un hombre con cabello negro, los ojos estaban cerrados y se notaba que tenía colmillos en la boca, pero su parte inferior era el cuerpo de un dragón asiático. Tenía dos alas en la espalda, la derecha es un ala de dragón y la izquierda era un ala de ángel de color negro. ¿Quién es? Se pregunta el cuarto juez. Este de aquí, es el veneno de Dios, la serpiente devoradora de dragones del Edén, el pecador original, Samael. La serpiente de la Biblia. Exclamó incrédulo Triptolemos. Pero Samael no era uno de los tantos nombres de Lucifer antes de caer. Debido a que los humanos siempre han asociado al diablo con la maldad, en algún momento, los humanos consideraron a Samael y el Lucifer original como la misma persona. La confusión se originó debido a que uno de los poderes exclusivos de Lucifer era de cambiar de forma a la de animales, explicó Cao Cao. No te culpo por confundirte, yo tampoco sabía que eran dos individuos diferentes hasta que me lo contaron. ¿Y qué hace alguien como él en Coquitos? No me dijeron mucho, pero después de que Dios lo maldijera lo selló en el infierno bíblico, pero cerca del final de la gran guerra entre las facciones, Samael se liberó de su sello y tomó la forma de un verdadero dragón, lo que ocasionó un gran caos que hizo que las facciones hicieran una tregua para detenerlo. Al detenerlo, parece que Dios llegó a una especie de trato con Hades para venderlo en Coquitos, un trato del que muy pocas personas sabían, hizo girar su lanza. Con Dios muerto y Hades siendo solo un alma, el sello estaba débil, solo la True Longinus, que tiene la esencia de Dios y puede matar a dioses de un golpe, podría romper este sello combinado de la magia del dios bíblico y del cosmos del dios del inframundo griego. ¿Hades hizo un trato con un dios extranjero? Aunque su señor no era irracional, sonaba difícil de creer. ¿A qué clase de trato pudo llegar para que Hades aceptara sellar una criatura tan peligrosa en sus dominios? Debió ser uno que realmente valía la pena.
Un fuerte y violento cosmos se sintió acercarse, ya a unos metros de Cao Cao, aterrizó Radamantis, mirando con furia desmedida al chino. Llegaste antes de lo que pensaba, dijo Cao Cao. Te mataré. Gruñó Radamantis, lanzándose a la velocidad de la luz que hacía Cao Cao. Lo hubiera matado de un golpe, si no es por la llegada de un cosmos mucho más grande que el suyo. Aterrizando en medio de ambos, el sensei llegó a la batalla. Levantó un dedo hacia Radamantis y expulsó un poco de su cosmos, generando una pequeña onda que lanza a Radamantis lejos hasta salir del territorio de Coquitos. Triptolemos aterrizó frente a los dos intrusos, estando totalmente en guardia contra este recién llegado. El poder de su cosmos era absurdo. Este sujeto es un dios. No hay otra explicación para su poder y aura, pensó, sudando frío. No se había sentido tan abrumador frente a la presencia de alguien desde que conoció a su señor Hades por primera vez. Lleve Arbinger, Litos, Heracles y Geane al mundo humano, dijo el encapuchado a Cao Cao. Veo que si lograste obtenerlo, miro al dragón Eater atrapado en hielo. Y tu información era correcta. No dejas de sorprenderme, sensei, dijo Cao Cao, con verdadero respeto en su voz al hombre frente suyo. ¿Quién eres? Le gritó Triptolemos al dios. ¿Por qué un dios ayuda a los humanos? No tiene sentido. ¿Un semidios dice eso? Irónico, se burló un poco. Mis motivos son solo míos, pero déjame decirte que no todos los griegos odian a la humanidad como parece. Por mi parte, solo estoy del lado de una cosa, de la humanidad. Tras decir eso, ascendió su cosmos y una llama verde se generó en su mano. Estrelló la llama contra el suelo, cubriéndolo a él, Cao Cao y Samael. Triptolemos corrió hacia ellos, pero cuando iba a tomar al encapuchado, todos ellos habían desaparecido. ¡Maldición! Gritó con furia el semidios. Liberó su furia como llamas negras que se extendieron por el suelo. No muy lejos de donde estaba, Suikyo había llegado. Había llegado justo para atrapar a Radamantis y lo había dejado en el suelo, pero llegó tarde. Pero al ver el bloque de hielo que tenía atrapado a un ser, muchas preguntas llenaron la mente del ex santo de plata. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué Hades tenía algo así guardado? ¿Qué lo hacía tan especial? Lamentablemente, eran preguntas que no serían respondidas próximamente. Con Amaterasu, la belleza voluptuosa de cabello negro miraba al individuo que estaba de pie respetuosamente delante de su escritorio. La persona era un hombre adulto bastante alto de complexión robusta y bastante musculosa, cabello negro muy largo legándole a la cintura. El hombre vestía con una armadura la cual le cubría hasta el pecho pero dejando descubierto su abdomen, también tenía puesta una máscara japonesa llamada Meppo cubriendo parte de su rostro y en su cabeza llevaba un kawari kabuto. En su espalda poseía un dharmachakra adornado con llamas. Este hombre era Visamonten, también conocido como Vaisravana, o simplemente Visamon. Era el dios de los guerreros y de la buena suerte. Es uno de los 7 dioses de la fortuna, un grupo de 7 dioses que representan la suerte en el panteón sintoísta, y Visamonten era el líder del grupo. Visamonten es uno de los dioses más antiguos que existen dentro del panteón, un seguidor fiel a las costumbres del panteón, quien suele emerger la justicia de manera digna y justa por orden de sus superiores. Nunca ha hecho nada que los otros dioses consideren molesto o desafiante. Pero siempre hay una primera vez para todo. No sabía que ser un chismoso era tu nuevo pasatiempo, dijo fríamente Amaterasu al dios frente suyo. ¿Por qué le dijiste a mi padre algo que no te concierne? ¿Puedo hablar libremente, mi señora? Solicitó Visamonten con respeto. Su voz era profunda y grave, tanto que intimidaría a cualquier ser normal solo de oírla. Si puedes. Considero que sus acciones con ese humano son indebidas. ¿Indebidas en qué forma? Preguntó la diosa, cruzándose de piernas bajo el escritorio. El líder del panteón sintoísta solo debería relacionarse con hombres de su mismo panteón. Involucrarse con un sujeto que sirve a un panteón extranjero, aunque se trate de un aliado, no es correcto. Seiya salva el panteón, y al mundo sobrenatural en general al vencer a Kagutsuchi. Le debemos mucho. No desmerito ese hecho, y también estoy agradecido, pero creo que esa deuda ya se pagó. No cuestiono sus decisiones, mi señora. Puede que no me agrade que nos involucremos con otros panteones, pero entiendo que de no hacerlo, seríamos un blanco fácil para la Brigada del Caos y visto como marginados por otros panteones. Pero lo que no puedo aprobar es querer formar una relación sentimental con un humano que le sirve a otra diosa. No importa que tan héroe sea, es un extranjero. Esas palabras molestaron a la diosa, pero Amaterasu ocultó su rabia tras un ceño fruncido.
Para empezar, Seiya no es extranjero, es japonés. Segundo, no necesito tu permiso ni el de nadie sobre con quién quiero salir. Es mi decisión. Tiene una obligación con su gente, mi señora. No verán con buenos ojos que se involucre con un extranjero, señaló Bisamonten. Desde todas las veces que Seiya ha estado en el Taka no Ama hasta ahora, solo tú y mi padre han protestado contra él recientemente. Te aseguro que los habitantes del Taka no Ama, incluso el resto de dioses, aprecian a Seiya, o mínimo, no tienen nada contra él. Seiya era un hombre carismático por naturaleza, un hombre que inspira con el ejemplo, y desde que salva el secreto de lo sobrenatural de Kagutsuchi, todos en el panteón, desde los humanos hasta dioses menores y mayores, ven a Seiya con respeto hasta admiración. No era secreto que ella, Susanoo y Tsukuyomi tenían un gran respeto por Seiya, al punto de una amistad entre un humano y dioses, algo muy pocas veces visto. Seiya también aceptaba ayudar o pasar tiempo con quien se lo pidiera, claro está, si no interferiría con su deber como caballero de Atena mientras hacía las tareas de escoltarla o ser mensajero. Sin que Seiya se diera cuenta, se ganó el cariño y respeto de muchas personas dentro del panteón. Aún habían dioses que lo miraban con desprecio o si lo consideraban inferior, pero no hacían nada, ya que sabían que no podrían contra él. No sé qué se les metió a ti o a mi padre, pero no tengo intenciones de cambiar mis sentimientos o deseos. Pero señora. Amaterasu levantó una mano, deteniéndolo en el acto. Es suficiente, Bisamonten. Retírate. No quiero que se vuelva a repetir esto. Sé que no te entrometiste por maldad, así que lo dejaré pasar por esta vez. Claramente Bisamonten quería protestar, pero se guardó sus palabras y solo hizo una reverencia y se retiró. Amaterasu suspiró. Sabía que existían dioses entre sus filas que no verían buenos ojos su relación con Seiya. Ya sea porque él era un mortal y ella una diosa, porque él servía a una diosa griega, o simplemente porque no lo consideraban digno de estar a su lado. En su opinión, era una tontería. Es cierto que alguien de su posición debería ser asociado en pareja con alguien de igual estatus o de respeto, cosa que pasaba en todas partes con gente de su autoridad, pero Seiya no se merecía más que respeto ante todas las veces que él y sus amigos salvaron el mundo de las locuras de sus dioses. Además, ella tenía más libertad que otras diosas de elegir pareja. Amaterasu normalmente estaba dispuesta a hacer sacrificios por el bienestar de su panteón y no hacía movimientos que pudieran alterar el orden y la paz, por lo que se había mantenido fuera de escándalos o chismes siempre que podía, pero no en esta ocasión. Ella no era el tipo de mujer que se enamoraba, y ahora que finalmente tenía a alguien especial con quien quería estar en su vida, no estaba dispuesta a darse por vencida fácilmente. Tenía más rivales de lo que pensaba, si la reacción de Atena decía algo, pero no perdería contra nadie. Los dioses eran egoístas. Tomaban lo que querían. Y ella sería egoísta y tomaría a Seiya. Si su padre, Bisamonten o cualquier rival amoroso se entromete en su camino, sentirán el fuego del sol. En ese momento, Tsunai entró a la oficina. Señora Amaterasu, aquí están los informes para su reunión con el dios Odín. Ah, sí. Se había olvidado que el viejo Odín había solicitado una reunión para hacer una alianza con ella, y los líderes de las tres facciones también aprovecharían para que el panteón sintoísta se uniera a su alianza. Amaterasu no tiene problema en unirse a ellos, pero al ser un asunto importante, tiene que verlo con el resto de sus hermanos. Además, una reunión legítima dará credibilidad. Tráelos. Quiero terminar con esto pronto. Días después, con los jóvenes demonios, todo el clan Gremori, más Irina, se habían reunido en la sala de estar de la nueva y redecorada casa de Issei, que era un maldito departamento gigantesco, para ver la grabación del combate entre los herederos de la casa Bael y la casa Glais a la bolas. Aunque habían visto la batalla en directo, revisar el combate entre futuros oponentes era importante para ver sus fortalezas y debilidades. Antes de eso, vieron el combate entre el clan de Seekvaira y Diodora, donde terminó ganando este último, para sorpresa de Rías, que conoció bien las habilidades de su amiga de lentes y creyó que tendría segura la victoria. Tal parece que Diodora era más fuerte de lo que creyó. En los últimos días, aparte del torneo, lo otro interesante sería el comienzo del festival escolar de la Academia Kuo, en donde Issei, engañado por Kiryu, terminando entrando en la competencia de tres piernas junto con Asia. Shun no estaba presente debido a que, como profesor de la academia, estaba ayudando a la organización y preparación del evento. Azazel, junto al resto de líderes, estaban con Odín, ayudándolo a formar una reunión con los líderes del panteón sintoísta, con los cuales Azazel tiene buenas relaciones, para sorpresa de todos.
Parece que él y Susanoo son compañeros de bebidas y burdeles. Y los padres de Issei seguían de vacaciones. El combate no duró mucho. Saira Org, por su cuenta, derrotó a todos los siervos de Zepirdor, antes de también dejarlo a él fuera de combate. Y lo derrotó de un golpe. Sin poder demoníaco, sin hechizos, ganó con pura fuerza. Y increíble, así que este es, el poder del número uno de los jóvenes demonios, exclamó incrédulo Issei por la demostración de fuerza. A diferencia del resto de su familia, Saira Org no nació con el poder de destrucción y casi no tiene esencia demoníaca, así que tuvo que entrenar más que nadie para llegar a donde está. Ni siquiera yo tengo confianza en siquiera darle pelea, comentario Rías, admirando a su primo con orgullo. Saira Org-san se mantiene tan en forma como siempre, comentario Akeno con una taza de té en mano. Koneko ascendió. Será un rival difícil. Lo enfrentaremos después de derrotar a Diodora Astaroth, ¿no? Preguntó Shinobi a Rías. Sí. Si logramos derrotar a Diodora y si Sona pierde, entonces nos tocará enfrentarnos a él. No conozco al resto de su nobleza aparte de su reina, pero no tengo duda de que todos son muy fuertes. A la mención de Diodora, Asia agachó la cabeza y se sobó las manos sobre el regazo. Otra cosa que podría llamarse interesante, era el asunto entre Asia y Diodora. Después de su propuesta de matrimonio sorpresiva, ha estado enviada cartas de amor, boletos al cine, invitaciones a cenar, ramos grandes de rosas, pequeñas joyas y cualquier otro regalo romántico que uno pueda imaginar. Toda la correspondencia le llegó a Rías, al ser la ama de Asia. La insistencia de Diodora en Asia la ha incomodado y ha provocado la furia de Issei, quien, hace un par de noches se despertó al tener una pesadilla de Asia casándose, que solo se calma cuando la ex monja le aseguró que aún no tenía intención de casarse. Pero el punto de tensión llegó a su punto más alto cuando en la mañana, antes de que empezaran las clases, justo después de que habían visto la batalla entre Saira Org y Zepirdor en directo, Diodora había aparecido sin avisar en el club del ocultismo, sorprendiendo al clan Gremori. La razón de su visita era que quería intercambiar alfiles. El intercambio de miembros de noblezas a otras era una práctica bastante común entre los demonios. Debían intercambiar un demonio reencarnado por otro del mismo tipo que valga a la misma cantidad de piezas. Un ejemplo sería que, si alguien quisiera intercambiar a Issei, debería ofrecer a un peón con 8 piezas demoníacas, o a 2 peones con 4 en cada uno. La intención de Diodora era clara. Quería a Asia. Estaba dispuesto a intercambiar a sus 2 alfiles por ella, pero Rías se negoció rotundamente. No importara que tan buena fuera la oferta que le hubiera ofrecido, ella no intercambiara a un integrante precioso de su clan. Aunque Diodora había parecido molesto por el rechazo, lo aceptó, pero declaró que no se rendiría. Incluso se acercó a Asia y se arrodilló, besándole el dorso de la mano. No hace falta decir que Issei se enojó mucho por ese acto. Apenas le puso una mano encima, Diodora golpeó su mano y se limpió el hombro donde la mano de Issei se había posado por un segundo, como si le hubiera dado asco el contacto de Issei. También lo insultó, pero eso le valió una cachetada de Asia. Diodora terminó por retirarse, pero antes declaraba que derrotaría a Issei en el rating game que les tocaría y tendría el amor de Asia. Issei, por supuesto que acepta el desafío. Después de eso, el ambiente en el club se había vuelto tenso, por lo que Rías sugirió revisar la grabación de la pelea de Saira Org en la casa de Issei, lo que llevó al presente. ¿Tiene algún plan para derrotar a Saira Org, presidenta? Preguntó Shinobi. Todavía no. Tengo que recopilar toda la información sobre su nobleza. Podría pedírsela a mi hermano, pero sería como hacer una trampa. Creo que por eso mismo él rechazaría ayudarme con eso, respondió Rías con un suspiro. Por ahora, lo único que sé es que de todos, Issei seguramente sería el único que podría darle pelea en un 1 contra 1. Los demás tendríamos que luchar en equipo para enfrentarlo. Todos asintieron de acuerdo. Issei se había vuelto el miembro más poderoso desde que obtuvo el balance Breaker, y al ser su especialidad el combate cuerpo a cuerpo, además de que su armadura le daba fuerza y resistencia muy superiores a las de un demonio normal, sería el único de todos que podría rivalizar con Saira Org. Ganarle, ya era un asunto muy complicado. Antes que siguieran con su reunión, sonó el timbre de la casa. Yo iré, dijo Akeno, levantándose de su asiento y caminando hasta la puerta y abriéndola. ¿Qué necesita? Sus palabras perdieron fuerza y murieron al ver a alguien desconocido frente a ella. Empezó a retroceder con miedo, siendo vista por el resto de sus compañeros de manera extraña. Compañero, prepárate. Vienen problemas, avisó Drake en voz alta.
Rokudo Beelzebub entró, lanzándola una mirada mordaz a todos y sus labios hicieron una mueca de burla. Un gusto conocerlos, clan Gremory. Lamento entrar con las botas puestas. Era un villano y terrorista que vino a matarlos a todos, pero aún tenía modales. Capítulo 56. Tras su charla con Odin y que el viejo se retirara, acompañado de sus guardaespaldas, los líderes de las tres facciones ahora podían hablar de temas más preocupantes. Ahora que el viejo se fue, ya podemos ponernos al día. Azazel se recostó en la silla que ocupaba. Sí. Antes dijiste que tus agentes encontraron algo, ¿no? Preguntó Circex. Así es. Tiene que ver con la muerte misteriosa del heredero de Blaze a la bolas. Zepirdor no era el heredero directo. Él se volvió el heredero de su casa porque el anterior heredero había muerto en circunstancias misteriosas antes de la reunión de los jóvenes demonios, lo que obliga a su casa a elegirlo a él como su heredero, a pesar de su bajo poder y carácter. Aunque los demonios que investigaron el asunto no pudieron encontrar nada, Azazel, con un grupo de sus ángeles caídos y su tecnología más avanzada, investigó el caso y pudo encontrar algo que los demonios no encontraron. Aunque resolver el misterio de la muerte del heredero de una familia es importante, ¿por qué te interesaría? Preguntó Michael. Azazel no era de meterse en asuntos políticos de las otras facciones si no tenían que ver con el suyo. Porque está relacionado con algo que también he estado investigando. Los espías de la Brigada del Caos en territorio de demonios, reveló Azazel. No era extraño que hubiera espías del grupo terrorista dentro del gobierno de cada facción. Sin contar, aquellos dentro de cada facción que tenían ideas y favorecían los ideales de caos y lucha de la Brigada del Caos. Los ancianos del Consejo Demoníaco que arrestaron luego del incidente en la cumbre fueron prueba de esto último. ¿Lograste encontrar algo? Preguntó Circex con algo de seriedad. Azazel ascendió. Trozos de evidencia, nada que fuera incriminatorio, pero durante la búsqueda, me planteé algo. Sabes que muchos de los nobles más viejos, dentro y fuera del consejo, están aliados a la Brigada del Caos, ¿no? Por supuesto que lo sé, y el resto de los Mao también. Pero no podemos hacer nada contra ellos sin quedar mal. No tenemos de otra que esperar a que se delaten ellos solos u obtener las evidencias necesarias para arrestarlos. Pues se me ocurrió de que, ¿y si no son solo los viejos? ¿Qué tal si uno de los jóvenes demonios también está complotando contra nosotros? Así que empecé a observar a los Ratingheim, y noté algo raro en uno de ellos. Uno obtuvo un incremento de poder muy abrupto y espontáneo. ¿Cuál? Diodora Astaroth. Circex conoció al joven, era familiar de Ajuka. Escuché rumores de su aumento de poder y vi su encuentro con la heredera Gares. Mis agentes lo investigaron y descubrieron que no era tan poderoso como lo es ahora. También pudo agregar que encontró que Diodora no era tan buena persona como quería demostrar, pero no venía al tema ahora. ¿No será simplemente que entreno? Sugirió Michael. Eso pudo ser una opción, si no fuera porque todos los herederos nunca han entrenado, con excepción del chico Sairaorg, y con Rías, Sona y sus familias, que empezaron a entrenar más que nada por nuestra insistencia y por la influencia de los caballeros, respondió Azazel. Además, el incremento de poder que obtuvo es demasiado abrupto y lo obtenido en poco tiempo que es sospechoso. Eso no quería decir que no pudo haber obtenido mucho poder en poco tiempo entrenando. En solo un mes, Issei desbloqueó el balance Breaker y el poder que tenía lo hacía el segundo más poderoso de todos los participantes de los Ratingheim en términos de poder, solo superado por Sairaorg, quien entrenó su cuerpo toda su vida. Pero no parecía el caso del tal Diodora, quien en el lapso de un mes antes de los Ratingheim, no hizo nada más que quedarse en la mansión de su casa, jugando con los miembros de su nobleza. No hace falta decir que todas eran chicas. ¿Insinúas que Diodora está aliada con la Brigada del Caos, y que su incremento de poder es debido a una serpiente de Otis? Cuestionó Circex, entrelazando sus manos frente a su pecho. Aunque tus sospechas tienen validez, no es suficiente para investigarlo. Lo sé, pero mi espía me dijo que debía tener especialmente cuidado con Diodora Astaroth. ¿Espía? ¿Tienes un espía en la Brigada del Caos? Exclamó Michael, sorprendido. Sí. Está muy adentro en el grupo. Confió lo suficiente en su información para creerle, aseguró Azazel sin rastro de duda. Para mantener su fachada, no puedo decirles el nombre de mi espía, pero se revelará eventualmente. Solo les pido que confíen en él. Michael y Circex intercambiaron brevemente sus miradas. Aunque era muy sospechoso que Azazel no quería revelar el nombre de su agente, entendían el secretismo.
También se veía muy seguro de este agente, lo que significa que debe ser muy fuerte para estar en un lugar alto dentro del grupo terrorista. Ambos líderes se hicieron una idea de la posible identidad de este espía, pero decidieron guardarlo para sí mismo. Si confías tanto en este espía, entonces no preguntaré y confiaré en tu juicio, hermano, aceptó Michael. A mí no me queda de otra más que aceptar, suspiró Sircex. Pero no podemos hacernos de la vista gorda. Si hay más traidores, a la larga, nos perjudicará a todos si siguen pasándole información al enemigo. Los labios de Azazel se estiraron en una gran sonrisa. Qué bueno que lo digas, porque tengo un plan para sacarlos a la luz. Aunque Azazel sabía que el plan no sería del grado de Sircex. En la casa Yodou, la tensión en el aire subió de 0 a 100 de golpe. ¿Por qué tan nerviosos?, preguntó burlescamente Rokudo, entrando en la habitación. Akeno inmediatamente desplegó sus alas y retrocedió hasta llegar con sus amigos, quienes se pusieron de pie para el ataque. Issei invocó su guante, Kiba, Irina y Shinobi a sus espadas. Koneko cerró sus puños, Gasper y Asia se ocultaron detrás de sus amigos, el primero tomando su caja y ocultándose en ella, gritando de miedo. ¿Quién eres? Claramente no eres un amigo, preguntó Rias, armándose de valor para hacer frente. Hola, señorita Obvia, saludó Rokudo a Rias de manera burlesca, ocasionando que la pelirroja frunciera el ceño. Soy Rokudo Belzebub, un descendiente del Belzebub original y miembro de la Brigada del Caos. Así que este es un ataque de la Brigada del Caos. ¿Vienes a vengar a tus camaradas caídos?, preguntó Rias. Claro que no. Leviathan y Asmodeus murieron porque eran débiles. Nunca me importaron cuando estaban vivos, menos lo harán estando muertos. La forma casual en que despreció a sus dos amigos muertos hizo que todos sintieran aberración hacia Rokudo. Tampoco es un ataque de la Brigada del Caos, aunque seguramente se quedarán con el crédito cuando termine. No. Esto es personal. Esta es mi venganza contra tu hermano. ¿Mi hermano?, repitió Rias, confundida. Durante la guerra civil del inframundo, en el final, yo luché contra Sircex Gremor y perdí. Ya de por sí esa derrota era dolorosa, pero no tenía nada de malo en morir ante un oponente superior, pero en vez de mí acabar, detuvo su narración, apretando sus dientes, lentamente su expresión calmada se convirtió en una de ira. Ese desgraciado decidió perdonarme la vida y mostrarme piedad. Como si fuera una especie de debilucho. Eso no puedo tolerarlo. La rabia que sintió por el recuerdo fue tanta que el suelo debajo suyo se rompió, al igual que el techo y una mesita que estaba cerca de él se rompió en miles de pedazos. Rokudo suspiró, permitiendo que la ira por el recuerdo se guarde de momento. Dentro de poco se soltaría. Después de eso, me puse una meta: hacer sufrir a Sircex lo más que pudiera. Sabía que no podía vencerlo, así que lo haría sufrir. ¿Y qué mejor que atacando a sus seres queridos? Así que vienes aquí con la intención de matarme para herir a mi hermano, terminó Rias, viendo sus intenciones. Eso es algo cobarde. En este conflicto, la familia no está extensa, respondió Rokudo. Sé que después de matarte, tu hermano me perseguirá para matarme, y muy probablemente lo logre, pero le habré dejado una cicatriz que nunca sanará. Es fácil decir que me matarás, pero cometes el mismo error que todos mis enemigos anteriores. Nos subestimas. Rias lanzó su poder de la destrucción en forma de un rayo negro con bordes rojizos a Rokudo, solo para que éste lo bloquee con un círculo mágico, que se evaporó tras bloquear el ataque. Estoy al tanto del entrenamiento que el gobernador Azazel les impuso, pero te sobreestimas mucho, princesa Carmesí. Una diferencia de todos a quienes ha enfrentado, yo sí perfeccioné mi fuerza y habilidades durante los últimos 500 años, entrenando y no dependiendo del poder de Opis. Te mostraré lo que puede hacer un demonio de clase alta cuando entrena al máximo sus habilidades y tiene la experiencia para respaldarlo. Pero antes. Con un aplauso, un círculo mágico apareció debajo del suelo de toda la habitación, liberando un intenso brillo que cegó al clan Gremori por varios segundos. Cuando los volvieron a abrir, ya no estaban en la casa de Issei, sino en un amplio campo de tierra sin nada alrededor. ¿Dónde estamos?, preguntó Issei, viendo alrededor. El cielo. A las palabras de Yuto, todos alzaron la mirada, viendo que el cielo era de múltiples tonalidades de colores. Estamos en la brecha dimensional, murmuró Akeno. Así es, todos miraron al frente, viendo a Rokudo en el lugar. ¿No creyeron realmente que vendría a un asalto frontal sin un plan? Los teletransporte a una arena en medio de la brecha dimensional, igual que lo hacen los demonios en sus torneos de Rating Game.
Sería problemático que Azazel o uno de esos humanos con armaduras extravagantes viniera a interrumpir. Se cruzó de brazos. Y por supuesto, ustedes no podrán irse de este lugar a menos que me maten. Todos sintieron como el sudor corría por sus frentes. La situación era parecida a la que vivieron con Cocabiel. Se enfrentarían a un enemigo más poderoso que ellos. Pero esta vez, no tenían a Kiki y nadie vendría a ayudarlos. Estaban solos. Dependería únicamente de ellos si salían vivos o no de esta batalla. Armándose de valor, Rías sonriendo y dio un paso adelante. ¿Dijiste que tu nombre es Rokudo Belzebub? Pues déjame darte las gracias. Eso, no era lo que Rokudo esperaba escuchar en esta situación. ¿Por qué me das las gracias? Porque ahora podremos probar cuánto hayamos mejorado en nuestro entrenamiento. Gracias a ti, iremos con todo. Es cierto que el Rating Game contra Sona sirvió para probar cuánto mejoraban, pero como era un combate controlado donde nadie podía matar a nadie, y era más un espectáculo, ninguno pudo ser llevado al límite. Es en una situación de vida o muerte, donde las capacidades de las personas son probadas. Sería esta pelea la prueba de fuego para comprobar si ellos estaban realmente preparados para las batallas que vendrían en el futuro. Rías se giró hacia sus siervos, sus amigos. ¿Puedo contar con todos ustedes para pelear al máximo esta batalla? Por supuesto. Gritó Issei. Eso ni se pregunta, Rías, dijo Akeno. Yo siempre blandiré mi espada por usted, presidenta, dijo Kiba. Sí, Koneko asintió. Y yo los apoyaré lo mejor que pueda al curarlos, dijo Asia, algo asustada, pero armándose de valor y dispuesta a ayudar con sus habilidades. Y yo tengo miedo. Quien sí estaba aterrado era Gasper, pero a pesar de todo su miedo, sacó un poco la cabeza de la caja en donde se escondía. Pero también quiero ayudar a la presidenta, así que también haré mi parte. Aunque yo no soy de tu clan, también ayudaré. Exclamó Irina. Eliminar demonios malvados es el trabajo de todo buen ángel, después de todo. Gracias, chicos, dijo Rías, feliz de tanto apoyo. ¿Ya terminaron? Preguntó Rokudo. Porque deben saber que no será el único de quien deberá preocuparse. Otro círculo mágico se manifestó al lado de Rokudo, del cual salió una figura. La persona era una mujer, de la edad de ellos. Tenía un hermoso cabello de color púrpura que le llegaba por encima de la cintura, ojos naranja, un hermoso y delicado rostro de rasgos extranjeros y una piel pálida que parecía brillar. Vestía una especie de vestido noble blanco con aberturas altas por los lados, mangas largas en los brazos y una falda corta negra. El vestido exponía su escote, mostrando un poco de sus pechos de gran tamaño que se marcaban en su ropa. Todos sintieron la energía demoníaca que emanaba, indicando que era un demonio, pero no liberara tanta de esa energía como un demonio normal. ¿Quién es ella? Issei verbalizó la duda que todos tenían. Su nombre es Ingvild. Es lo único que necesitas saber de ella. Eso y su Sacred Gear, dijo Rokudo. Sacred Gear. Exclamó Yuto. Si tiene aura demoníaca y una Sacred Gear, debe significar que es mitad demonio, supuso Rías. Así es. Pero ya hemos hablado mucho. Que ella demuestre su habilidad, dijo Rokudo. Los ojos de Ingvild brillaron de color lavanda e hizo algo que confundió aún más a todos, empezó a silbar. Era un silbido suave y hermoso, como si intentara replicar una melodía. Podría ser apreciado en cualquier otro momento, pero ahora ponía tenso a los jóvenes por la expectación. A medida que su silbido continuaba, el área alrededor comenzó a ser envuelta en partículas de luz lavanda. ¿Pero qué? Issei cayó de rodillas al suelo, para sorpresa de todos y confusión de este. Yo, me siento mareado. Issei-san. Asia se acercó rápidamente al castaño y usa su Sacred Gear para curarlo, pero el mareo de Issei se mantenía, como se demostraba que el chico giraba la cabeza a todas partes, como si no pudiera ubicarse. ¿Por qué no funciona? Debe ser la Sacred Gear de esa chica. Señaló Shinobi a la chica de pelo morado. Así es, la gema en el guantelete de Issei brilló, y todos escuchando la voz de Drake. No puedo creer que haya vuelto a toparme con esta cosa. ¿Sabes lo que le está pasando a Issei, Drake? Pregunto a Keno. Es como dijo la chica de pelo azul. Es la Sacred Gear de esa mujer. Su nombre es Nereida Kirie. Le da a su usuario la habilidad de controlar a los dragones y al mar mismo, siendo el primero su habilidad más fuerte, reveló Drake, sorprendiendo a todos. Me lo topé por primera y única vez hace 1200 años.
Esa habilidad la usó un humano para controlar a los dragones y usarlos como armas, y el intento usar para controlar a mi portador de ese entonces, pero solo logro debilitarlo y que mi portador tuviera que usar al Juggernaut Drive para sobrevivir al combate, pero solo provoca que ambos murieran. Con la habilidad de controlar dragones e incluso dejar debilitado a un dragón emperador rojo del pasado, no era de extrañar que ese Sacred Gear dejara una impresión fuerte en Drake como para que la recordara tras muchos siglos. ¿Dices que esa chica puede controlar a Issei-kun? Preguntó preocupada Irina. No. Eso es debido a que Issei es un demonio reencarnado, pero al ser mi portador y su brazo izquierdo sea de dragón, lo hace sentirse débil y a marearse, como le está pasando ahora, explicó el dragón rojo. Esa habilidad es tan peligrosa para mi raza que incluso a mí, estando sellado, me afecta, pero lo sé soportar mejor, aunque si sigue ejerciéndola por más tiempo, no sé lo que pueda pasar. Entonces solo debemos derrotarla para que no siga haciendo eso, dijo Zenobia, viendo la solución más simple y lógica. Sin esperar más, la segunda torre corrió hacia la joven con Durandal en mano, pero antes que se acercara mucho, Ingvild, sin dejar de silbar, levantó sus manos y creó un círculo mágico de color azul delante. Del círculo, surgió un gran dragón hecho de agua que arremetió contra Zenobia, quien frenó su corrida y cortó al dragón en dos con su espada, pero la presión del ataque fue tanta que empujó su cuerpo, dejando un pequeño rastro de arrastradas hecha por sus pies en el suelo. Ese símbolo, Rías vio sorprendida el símbolo del círculo mágico que materializó la chica. Lo conozco, pero no puede ser. Como se esperaba del dragón emperador rojo. Tienes un gran conocimiento, dijo Rokudo. Pero para que hasta alguien como tú se preocupe por las habilidades de este Sacred Gear, quiere decir que es mucho más poderoso de lo que imagina. Eso es bueno. Tal vez la utilice con Valí después, cuando termine aquí. No te adelantes mucho, dijo Rías, dando un paso al frente. Aún tienes que vencernos, seguido de sus palabras, comenzó a dar órdenes. Asia, tú y Gasper, quédense con Issei, tratan de ayudarte. ¿Sí? Respondió la rubia, mientras Gasper hacía saltar la caja desde su interior para estar cerca de ellos. ¿A qué no? Zenobia. Ustedes encárguense de vencer a esa chica, o al menos no la dejen usar su Sacred Gear. Estas partículas de luz deben tener algo que ver. A la orden, presidenta, dijo Aquino, y envolviéndose en uno de sus rayos, sus ropas cambiaron a las ropas de sacerdotisa que usa para pelear. Bien. No tuve la oportunidad de demostrar el control de energía de Durandal que me enseñó Estrada-sama en el Rating Game, pero ahora parece que es la oportunidad, dijo Zenobia. Koneko. Buto. Nosotros pelearemos contra este sujeto. Miró a Rokudo, quien le devolvió la mirada con una desafiante. Irina, te pido que nos ayudes en esto. Por supuesto. Dijo la chica de coletas, comenzó a liberar luz desde su espalda. En nombre de Michael-sama, castigaré a los demonios malvados. Amén. El signo de As brilló en el dorso de su mano, y en la espalda de Irina, salió un par de alas de ángel y encima de su cabeza surgió una aureola. ¿Los ángeles crearon un sistema de reencarnación parecido a los de los demonios? Eso no lo espere, comentario Rokudo, sorprendido por primera vez desde que llegó. Con un ángel de su lado, podría hacer las cosas más interesantes. Y sin más demora, la batalla comenzó. Rías lanzó un rayo de poder de la destrucción que Rokudo volvió a bloquear con un círculo mágico. El ataque duró unos segundos más que el anterior, pero cuando se desvaneció, Buto ya estaba frente a Rokudo, lanzando una estocada hacia la cabeza con su espada. ¡Wow! El descendiente de Beelzebub hizo a un lado la cabeza, esquivando la espada por los pelos. ¿Una finta, eh? Nada mal. Kiba escupió aire y saliva, ya que al mismo tiempo que Rokudo esquivó la estocada, le dio un rodillazo al caballero de Gremory en el estómago. No dejándose llevar por el dolor del golpe, Buto retrocedió y comenzó a lanzar cortes de espada a alta velocidad. Rokudo esquivaba cada movimiento o los bloqueaba con círculos mágicos que hacían aparecer en sus manos. Por detrás de él, Koneko salta, preparando su puño para impactar a su enemigo. En el último segundo, Rokudo esquivó el puñetazo a una gran velocidad que descubrió a Yuto. El suelo donde el puño de Koneko impactó se resquebrajó y salieron varios escombros. Que uno distraiga atacando al enemigo mientras otro lo ataca por la espalda es una táctica de combate muy básica. ¿No tienen algo mejor? Preguntó Rokudo.
Por detrás de él, Rías se había acercado y lanzó su poder de la destrucción a Rokudo, quien la bloqueó sin verla, algo con lo que ella contaba, ya que así pudo acercarse lo suficiente para lanzar una patada, pero su pierna fue atrapada por la mano del demonio. ¿Lanzando patatas? Según los informes, tú no eras atacante físico. He aprendido un par de cosas, respondió Rías con una sonrisa. ¿Cómo aprovechar que otros subestiman para usarlo a mi ventaja? Estando tan cerca, Rías lanza un rayo de su poder de la destrucción que golpeó a Rokudo y lo empujó unos metros lejos de ella. Rokudo no sufrió daño por un círculo mágico que se había materializado justo en donde el ataque lo impactó. Buto y Koneko, viendo la oportunidad, atacaron simultáneamente por los lados. Rokudo levantó sus brazos, deteniendo sus golpes con sus brazos. Las placas de sus antebrazos no sufrieron ningún rasguño por el potente golpe de Koneko o el filo de la espada sacro-demoníaca de Kiba. No son tan malos. Aun siendo solo 3, lo hacen bien, elogió Rokudo. Te olvidas de mí. En el aire, Irina creó un aro hecho de luz que lanzó hacia Rokudo. Sin importar lo fuerte que fuera, Rokudo seguía siendo un demonio, y cualquier contacto con un ataque de luz de un ángel, aunque fuera reencarnado, era peligroso para él. Por eso, desplegó sus alas de diablo y alzó el vuelo, esquivando el aro. Irina esperaba que hiciera eso, ya que en su mano había un segundo aro de luz que lanzó, solo para que a mitad de camino, se dividiera y convirtiera en 5 aros más pequeños. Todos ellos golpearon a Rokudo, explotando y levantando una cortina de humo. Puede que haya sido reencarnada hace poco, pero Dulio-sama se aseguró de que aprendiera lo suficiente sobre los poderes de un ángel para saber cómo usarlos en combate, comentario Irina. El humo se despejó, revelando a Rokudo intacto, ya 5 círculos mágicos que fueron los que lo protegieron de los aros. Kiba, Koneko y Rías también alzaron el vuelo con sus alas, poniéndose al lado de Irina. Ha bloqueado todos nuestros ataques fácilmente, comentario Kiba con cierta frustración. Es muy fuerte, comentario Koneko. No esperaba menos de alguien que enfrentó a mi hermano y sobrevivió. Esta será una batalla larga y difícil, dijo Rías. Truenos se alzaron a los aires en el suelo en una zona cerca de donde ellos luchaban, producto del segundo combate. Ingvild había dejado de silbar, enfocándose más en defenderse de sus oponentes, pero Issei aún estaba cansado y mareado, indicando que no era su silbido, sino el brillo en el área, la verdadera habilidad de su Sacred Heart. Ingvild había convocado a 4 dragones hechos de agua para atacar a Shinobi y Akeno. Al mismo tiempo, la mitad demonio atacaba con ráfagas mágicas a sus 2 oponentes, manteniéndolas lejos de ella. Veo que no quiere que nos acerquemos, comentó Akeno, estando en el aire con sus alas, bloqueando un chorro de agua de uno de los dragones con un círculo mágico. Lo que quiere decir que no es una combatiente física, dijo Shinobi, cortando la cabeza de otro dragón de agua, haciendo que se deshiciera. Lo que es perfecto para mí. Otro dragón de agua se abalanzó hacia Akeno, pero ella le lanzó un poderoso rayo que al impactarlo, lo detuvo y poco después, se deshiciera y el agua cayera al suelo. Ingvild intenta atacarla lanzándose una ráfaga de magia de viento, pero Akeno se gira, bloqueando el viento con un círculo mágico. Aunque la presión del ataque la empujó en el aire, pero soportarlo. Aunque debo decir, que su actitud mágica es sorprendente, tuvo que reconocer la pelinegra. El dragón que la había atacado primero aprovechó que estaba distraído para abalanzarse, pero Akeno alcanzó a girarse y crear un círculo mágico para protegerse, pero el dragón siguió su acometida, empujando a Akeno contra el suelo. Con un grito, Shinobi canalizó parte de la energía de Durandal y la liberó como un corte de energía que cortó al dragón en 2, explotando como una llovizna, cuyas gotas cayeron al agua y empaparon a Akeno. Y ya me había bañado esta mañana, murmuró la pelinegra una queja. Ingvild aprovechó ese segundo de distracción de Shinobi para lanzarle un rayo de energía mágica que golpeó a la peli azul, mandándola unos metros lejos hasta caer al suelo. Shinobi-san. Gritó Asia preocupada, viendo ese golpe. Shinobi. ¿Estás bien? Exclamó Akeno, volando hasta aterrizar en donde su amiga había caído. Shinobi clava la punta de Durandal en el suelo y apoyándose en su espada, se levantó. Más allá de algunos rasguños en su uniforme y en sus mejillas, no se le veía herida. Sí. Las habilidades de Torre son muy buenas. Aunque Shinobi ya no era tan rápida como cuando tenía la pieza de caballo, la pieza de Torre demostró ser perfecta para ella, ya que aumentó mucho su fuerza y resistencia física, permitiendo que los fuertes golpes que ella podía dar, ahora eran el doble de fuertes y aplastantes.
Además, también podía resistir mejor los ataques, como se demostró en el Rating Game, donde el equipo de Sona tuvo que hacer mucho esfuerzo, porque Xenovia simplemente no caía, haciendo que cuando lograron eliminarla, quedaran más agotados de lo que a Sona le hubiera gustado. Como Issei la describió una vez, Xenovia ahora era un tanque. Un término de juegos usados para un personaje lento, pero que ataca fuerte y resiste mucho. La presidenta tuvo la decisión correcta de intercambiar tu pieza, comentario Akeno, aliviada de que su amiga no estuviera herida. El dragón de agua restante lanzó un chorro de agua desde su boca hacia las dos, haciendo que ambos saquen sus alas y esquivaran el chorro volando. Eres molesto. Gritó Akeno, levantando su mano, lanzando un poderoso rayo que deshizo al último dragón de agua restante, igual que al anterior. Pero no vio cómo Ingvild, reuniendo una gran cantidad de agua que surgió de la nada frente suyo, creando una bola de agua que se disparó a la velocidad de una bala. La bola de agua había golpeado muy fuerte, si Xenovia no se hubiera puesto delante y cortado en dos. Pero no fue la única bola de agua que creó. Ingvild comenzó a crear y disparar bolas de agua de gran presión como si fuera una metralleta. Xenovia cortaba todos los que podía, pero eran tantas disparadas a tanta velocidad que no podía mantenerle el ritmo, así que Akeno se puso junto a su amiga y creó un círculo mágico como defensa. Pero el hechizo no duraría, ya que cada bola de agua que golpeaba el círculo, lo agrietaba de un poco hasta formar una notable grieta. Yo tendré su atención y tú la atacarás, Xenovia, dijo Akeno, reparando el círculo mágico. La peliazul avanzando, pero antes que pusieran en marcha el plan, escucharon un rugido y vieron la sombra de una figura posarse por encima de ellas. Otro trío de dragones de agua, el doble de grandes que los anteriores, se arremetieron contra ellas. Ambas tuvieron que esquivar ágilmente a los dragones para que no quedaran atrapados, sin contar que Ingvild seguía disparando balas de agua a presión a cada una mientras se elevaba en el aire. En su lugar, Rokudo sonríe. Había sido difícil controlar mentalmente a la chica por su sangre, pero se pudo. El problema es que para mantener el control mental, el individuo estaba limitado a no poder pelear con todo lo que normalmente podría. Ingvild solo podía pelear con el 50% de su poder normal. Él podía elevar ese porcentaje al 70%, pero haría que la magia de control mental se debilitara, donde corría el riesgo de que ella empezara a resistirse. Pero parece que no será necesario. Solo el 50% del poder de Ingvild, más las habilidades de control de agua de su Sacred Gear, están demostrando ser suficientes para mantener a raya a las dos sirvientas de Gremory. No te distraigas. Gritó Rías, lanzando un hechizo de fuego. Con un movimiento de brazo, Rokudo dispersó las llamas como si fuera una molestia. Kiba, a gran velocidad, apareció delante de Rokudo y atacó con su espada sacro demoníaca al demonio, que regresó a esquivar los ataques. Ambos se movieron a grandes velocidades en el aire que para un ojo inexperto, parecían estar en diferentes lugares, pero para un ojo entrenado, era como una especie de danza unilateral. Lo que más frustraba a Kiba y a Rías, es que podía notar que Rokudo era capaz de moverse a la misma velocidad que el caballero Gremory sin esfuerzo, lo que indicaba que si quería, podía ser más rápido que Yuto, pero no lo hacía para burlarse de él, como se demostraba en esa sonrisa ególatra que tenía. Elevando su aura demoníaca, Rokudo lanza un poderoso golpe que Kiba bloqueó usando su espada como defensa, pero la fuerza del golpe lo empujó varios metros hacia atrás. Ahora fue el turno de Irina y Rías, que atacaron con aros de luz y poder de la destrucción respectivamente. Rokudo lanza un rayo púrpura de sus manos, impactando en ambos ataques, destruyéndolos. ¿Eso es todo, clan Gremory? Parece que ni lo intenta, se burló Rokudo. ¿Acaso no son nada sin el Sekiryutei? Issei maldijo y trató de ponerse de pie, pero el mareo lo golpeó más fuerte y volvió a caer de rodillas. Mierda, no hay nada que puedas hacer, Draiga. No en este caso, socio. La Sacred Gear de esa chica es la debilidad para los dragones y para cualquiera con un Sacred Gear con dragones como tú. Incluso yo estoy empezando a sentir un zumbido en mi cabeza, respondió Drake. Rayos. Issei quiso vomitar por tanto mareo. A pesar de tanto entrenar, no puedo ni apoyar a la presidenta. Entrenaste tu cuerpo para desbloquear y soportar el balance breaker, pero nunca te prepares para un ataque mental como este. Drake no podía culpar a su compañero, Oatanin por no entrenarlo en este ámbito. Solo una vez se había topado con este Sacred Gear y fue hace más de 1000 años, y la magia de control mental era muy rara y difícil de dominar como para que alguien lo intentara con ellos, sobre todo porque no podrían porque aunque Issei fuera controlado mentalmente, él podía sacarlo del control por su conexión.
Pero este Sacred una manera de contrarrestarlos a ambos. Gasper vio la difícil situación de Issei y una parte de él quería ayudar, pero no sabía cómo. Le daba miedo pelear y salir herido, pero sabe que no debe tener miedo en este momento. Todos sus amigos luchaban por sus vidas y él estaba aquí, escondido en su caja, era patético. Tengo que tener valor. Tengo que ser un hombre, como Mason, tomando todo el aire posible. Gasper salió de su caja y comenzó a avanzar hacia el campo de batalla. Gasper. Asia miraba sorprendida y preocupada a su amigo Travesti cerca donde todos luchan. Solo hay que derrotar a la mujer que detiene a Senpai, ¿no? Entonces puedo ayudar en eso. Gritó Gasper, corriendo. Auge. Una fuerte explosión resonó por el campo de batalla y todos vieron una cortina de humo en el lado donde pelea Rías, seguidamente vieron una figura estrellarse rápidamente contra el suelo, dejando una estela de humo en el paso. La figura se revela como Koneko, que tras un ataque mágico de Rokudo que no pudo ver, fue golpeada y mandaba a estrellarse contra el suelo. Al menos pudo quitar a la presidenta e Irina para que no resulten dañados de la explosión. Intentó ponerse de pie para volver a la lucha, pero su cuerpo colapsa apenas lo intentó. Koneko-san. Gritó Asia, hacia corriendo su amiga, arrodillándose a su lado y empezando a curarla. Del lado de Akeno y Shinobi, tampoco era fácil. Ingvild las tenía a rayas con sus ataques mágicos que estaban en sincronía con sus dragones de agua. Akeno trató de eliminar a uno de ellos como un potente rayo como hizo antes, pero estos dragones demostraron ser mucho más resistentes. Uno de esos dragones lanza una bomba de agua. En respuesta, Akeno levantó la mano y la bomba se detuvo en el aire, congelándose en hielo y deshaciéndose en escarcha. Shinobi se puso al lado de su amiga, bloqueando un ataque mágico de Ingvild, que la empujó un par de metros hacia atrás. Esto no está funcionando. Solo estamos gastando energía luchando contra estas cosas, dijo Shinobi. Parece que su objetivo no es derrotarnos, sino mantenernos ocupados y esperar a dar el golpe de gracia, dedujo Akeno. Ambas mujeres vieron cómo Kiba e Irina dieron ataques de espada cronometrados, apoyados en magia por Rías, pero Rokudo fácilmente los despachaba. Tenemos que ayudar pronto a la presidenta, dijo Shinobi. Yo me encargaré de estos dragones, Akeno. Tú encárgate de esta mujer. ¿Estás segura? Preguntó Akeno, un poco preocupada. Shinobi era fuerte, pero estos dragones de agua demostraban ser más fuertes, e incluso listos, que el trío anterior. Por supuesto. Soy la segunda torre de Rías Gremory. Si no pudiera encargarme de estas cosas, sería una vergüenza, respondió Shinobi con confianza. Eso le bastó para que Akeno le sonriera. Te lo encargo. La pelinegra voló en dirección hacia Ingvild. Los tres dragones de agua eran hacia ella, pero Shinobi lanzó un corte de energía de Durandal que, para su sorpresa, los dragones esquivaron. Aunque algunos recibieron cortes en zonas del cuerpo, esas zonas se regeneraron al ser de agua. Los tres feroces dragones ahora tenían su mirada puesta en Shinobi, que no tenía nada de miedo ante estas bestias y se lanzó hacia ellas. Akeno voló hasta posicionarse justo al frente de su oponente, quien le devolvió la mirada con expresión nula. Sí que nos has estado ocasionando problemas, ¿no? Déjame devolverte el trato, dijo Akeno. Su aura demoníaca aumenta, manifestándose como rayos y chispas alrededor de ella. Ingvild no respondió, algo que inquietó un poco a Akeno, antes de que se diera cuenta de algo raro en su adversaria, y es que, aunque los ojos de Ingvild brillaban de color lavanda por su Sacred Gear, estos parecían apagados, como si ella no estuviera presente en la realidad. ¿Qué significa esto? Se pregunta la mitad ángel caído, pero no tuvo tiempo de pensar más, ya que su enemigo ataca con un hechizo de hielo que ella esquivó. Así ambas, en el cielo, comenzaron un combate mágico, lanzándose hechizos y ataques elementales entre sí. Desde su posición en el aire, Rokudo suspiró al ver a Akeno. Esperaba más de la hija de Barakiel, quien escuchó que era uno de los ángeles caídos más poderosos de Grigori, pero su hija no parece la gran cosa. Si combinara su rayo con luz sagrada, le causaría gran daño a Ingvild, aunque sea mitad demonio, pero parece que los informes de los espías que hablaban de que ella no aceptaba su mitad caída eran ciertos, suspiró. «¡Qué desperdicio de talento!», dijo. Sin voltear, atrapó entre sus dedos la punta de la espada de Irina que iba a su cuello. Irina tiró de su espada a sacarla, pero no podía moverla ni un centímetro. Inmediatamente trató de alejarse, pero Rokudo ya la había atrapado, tomando su cara con una mano, ya a una gran velocidad que casi pareció que desaparecía, la estrella contra el suelo.
Parece que fue demasiado para la as de Michael, se burló Rokudo, retirando su mano, mostrando la expresión de incredulidad y los ojos blancos de Irina, que quedó inconsciente. Debajo de su cabeza comenzó a formarse un charco de sangre. Pero la halago que no haya muerto de inmediato. Unas llamas azules lo golpearon, ocasionando que se levantara una cortina de humo que lo cubrió. El responsable de aquel ataque fue Koneko, que había sacado sus orejas y cola de gato tras ser curada por Asia. Esta vez, atacaría con todo. ¿Eso es todo? La cortina de humo se despejó, revelando a Rokudo, intacto de aquel ataque. Ese ataque de Senjutsu fue patético. Creí que tendrías la habilidad de tu hermana, o incluso un poco de su talento, pero eres una bruta. Aunque no soy quien para juzgar ese lado. Koneko se molesta con esa comparación con su hermana. Antes de que se lanzara hacia Rokudo, Kiba lo ataca por la espalda, siendo su golpe evadido un último segundo por el hermano de Shalva. Kiba volvió a atacarlo, pero esta vez, Rokudo atrapó la punta de su espada entre sus dedos, igual que lo hizo con Irina. Kiba, con la habilidad de su Sacred Gear, creó una copia de su espada sacro-demoníaca en su otra mano y lanza un golpe, pero Rokudo atrapó su muñeca antes que el filo de la espada lo tocara. Aún no. Sin rendirse, Kiba creó una tercera espada frente a su boca, sujetando el mango entre sus dientes. Agitó la cabeza, moviendo el filo hacia la cara de su enemigo, quien, con sus manos sujetando las suyas, no podría detener este corte. Pero sus ojos se abrieron desmesuradamente de sorpresa al ver a Rokudo, atrapando el filo de su espada, con sus propios dientes. Aún con la espada en su boca, se podía notar la sonrisa que tenía el demonio. Pero aunque sus ataques no se conectaron, Buto logró el objetivo que quería. Rias había aprovechado la distracción de su caballero para tomar a Irina y llevarla con Asia, quien inmediatamente comenzó a curar a la chica en la zona de la cabeza para evitar que muera. Koneko, ¿puedo pedirte que tú y Kiba se ocupen de Rokudo por un momento? Le preguntó Rias a su torre. ¿Por qué? Preguntó la peli blanca. Odio admitirlo, pero ese sujeto solo está jugando con nosotros. A este paso, nos matará, comentó la pelirroja, en su voz se podía notar la frustración, y un poco de temor bien ocultado. Y no puedo dejar que este sujeto lastime a Asia, ya que ella es la única que puede curarnos. Ustedes atáquenlo mientras los apoyo con mi magia. Después, vuelvan para que Asia los cure y seguir así. Entendido, avanzando la Necómata, de acuerdo con el plan. Tampoco es que tuvieran muchas opciones. Shenobiya fue empujada por un disparo a presión de agua de uno de los dragones que ella bloqueó con su espada, pero el segundo de ellos la embistió, clavando sus colmillos en el estómago de la chica. Shenobiya gritó de dolor, pero se tragó ese dolor, y con Durandal en mano y uno de los dragones tan cerca, le cortó la cabeza, haciendo que se deshiciera antes de estrellarla contra el suelo. Su sangre goteó de los dos agujeros en su estómago que le hizo. Concentrándose para alejar el dolor a un segundo plano, Shenobiya se enfocó en la energía sagrada de Durandal y la expandió por todo su cuerpo. Segundos después, la sangre dejó de gotear y los agujeros se cerraron. Ese fue un truco que le enseñó Vasco Estrada en su entrenamiento. Podía canalizar la energía sagrada de Durandal hacia sí misma para curar heridas. Al inicio le costó, pero pudo lograr usar esa habilidad al final del entrenamiento sin dificultades. Era una habilidad muy beneficiosa en el campo de batalla y que ella nunca había descubierto sin la guía de Estrada. Los otros dos dragones de agua que quedaban se lanzaron hacia ella. Shenobiya no tenía tiempo para esquivarlos, así que decidió atacarlos para defenderse. Pero antes de un choque, los dos dragones fueron cubiertos por un aura púrpura y se congelaron. ¿Eh? La peliazul miró confundida a las dos bestias. Shenobiya-senpai. La segunda torre miró hacia abajo, viendo a Gasper, cuyos ojos brillaban. Ataque, ahora. Gasper había querido ayudar inicialmente a Akeno contra esa mujer, pero no pudo ignorar a Shenobiya y quiso ayudar, así que usó su Sacred Gear para detener a los dos dragones de agua en el tiempo. No necesitaba tu ayuda, pero aún así, gracias Gasper. Dijo Shenobiya. Y un par de movimientos después, los dos dragones de agua fueron cortados en pedazos y se deshicieron. Resultaron mucho más complicados de lo esperado, suspiró, un poco cansada. Alzó la mirada, viendo el destello de luces. Ingvild y Akeno estaban luchando, lanzándose ataques mágicos. La lucha le recordó a la sacerdotisa del rayo la pelea que tuvo con la reina de Raiser en el Rating Game, pero esta vez, la lucha era más difícil, ya que podía sentir como su enemiga era más poderosa que Yubeyula. Lo peor era que, Akeno sentía que su enemiga tenía mucho más poder guardado, pero que por alguna razón no lo usaba.
Esta mujer era cada vez más extraña. Trueno. Cayéndole un trueno a los dedos, Akeno lanzó su ataque hacia Ingvild, quien lo bloqueó con un círculo mágico con facilidad. En ese caso, lanzó un segundo trueno, seguido por un tercero que golpeó el segundo en cuanto hizo contacto, explotando a ambos, creando una cortina de humo que cubrió a Ingvild. La chica, aún hipnotizada, se puso en guardia, sabiendo que su enemigo hizo este truco para atacarla por sorpresa. Los segundos pasaron, y la chica vio un rayo dirigirse hacia ella, esquivándolo por un pelo, y contraatacando con una bala de agua que golpeó a su enemigo. La velocidad de la bala de agua despejó parte del humo, permitiendo a Ingvild ver cómo Akeno era golpeada, pero tras unos segundos de recibir el ataque, se desvaneció en partículas mágicas. Los ojos de la mitad demonio hipnotizada se abrieron al comprender lo que hizo. No golpeó a la verdadera Akeno, sino a una ilusión hecha de magia. «Oye, idiota». A esa voz, Ingvild alzaría su cabeza, viendo que la reina Gremori había creado un carnero hecho de rayos. «Toma esto». Relámpago Aries. El carnero hecho de electricidad fue contra su enemigo a la velocidad del trueno. El cuerpo de Ingvild reaccionó en automático. Creó un círculo mágico del doble de su tamaño como escudo, al no tener la oportunidad de esquivarlo por lo rápido que venía. Los cuernos del carnero golpearon con fuerza el escudo mágico, generando presión en Ingvild, quien por primera vez, la expresión de su rostro denotó algo de esfuerzo por resistir el ataque. Y aquí ganó, Akeno chasqueó los dedos, y un segundo después, el carnero explotó. La explosión que se generó fue del tamaño de la mitad de una cancha de fútbol. Sí que fue difícil, suspiró agotada. El relámpago de Aries era una técnica que había desarrollado durante el mes de entrenamiento, donde, entre las diferentes cosas que aprendió, fue mejorar enormemente su manipulación del rayo, al punto de poder crear figuras de ese elemento. Y por el nombre y la figura de carnero, era obvio inferir en quién se inspiró para crear la técnica. Los pensamientos de Akeno se interrumpieron al ver salir del humo a Ingvild. La explosión la había dañado, como lo mostraban los rasguños y moretones por todo su cuerpo, así como parte de su vestido rasgado, pero no se veía herida de gravedad o que le faltaban energías. ¿Lo soportó? ¿Pero quién diablos es? Se pregunta Akeno. El ataque que lanzó hubiera sido suficiente para derrotar a un demonio de clase alta de recibirlo de lleno. Esta persona no era un simple mitad demonio con una Sacred Heart ventajosa. Ah. Ayu, por primera vez, un sonido salió de los labios de la peli morada. Parecía estar tratando de formar una palabra. Ayu, da. Akeno abrió aún más los ojos al escuchar esa palabra. Además de que, notar por unos segundos que los ojos apagados de Ingvild, parecían cobrar un brillo de vida. No te olvides de mí. Zenobia se alzó por encima de Ingvild, con Durandal alzada y tomada con ambas manos, lista para ser usada. La mitad demonio hacía giro arriba, convocando y disparando un chorro de agua desde sus manos como defensa, pero Durandal cortó el ataque en dos con un corte, y girando, Zenobia lanza un segundo corte que golpea lateralmente a Ingvild. El corte se forma desde debajo de los senos hasta el hombro izquierdo de Ingvild. Un segundo después, la sangre se derramó y salpicó, manchando un poco la cara y ropas de Zenobia, que veía como su enemiga caía al suelo. Con la velocidad a la que caía y la altura a la que estaban, moriría. El brillo lavanda que había cubierto el campo en donde ellas luchaban desapareció, junto con las partículas. Un problema menos, se dijo Zenobia, contenta con el resultado, limpiando la sangre de la cara. Pero vería algo que la dejó confundida. Akeno voló en picada, en dirección a donde caía su enemiga. La peli negra convocaría un círculo mágico verde debajo de Ingvild, del cual saldría un tornado que la atrapó y la hizo caer suavemente hasta dejarla en el suelo. Akeno aterrizó y tomó a la chica en brazos, despegando el vuelo de nuevo, en dirección a Asia, que no estaba muy lejos. Akeno. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Zenobia confundida, siguiéndola. Hay que llevar a esta chica a Asia. No debe morir, respondió Akeno. ¿Pero por qué? Es nuestra enemiga. No puedo explicarlo, pero siento que no lo es en realidad. Es solo un presentimiento, pero te pido que confíes en mí, Zenobia. Aún sin entender, Zenobia se acercó. No tenía motivos para dudar de Akeno y aunque su acción la confundía, creería en ella. Ambas chicas llegaron con Asia, que seguía curando a Irina. Gasper se había movido para estar junto a Issei, que recién comenzaba a recuperar los sentidos. Asia, al ver a alguien herido, aunque su enemigo, dejó de atender a Irina, que había dejado de sangrar, para atender a Ingvild.
Una explosión que creó una onda de impacto se vio más adelante. Kiba y Koneko saltaron y retrocedieron, ambos jadeaban por aire y tenían varias heridas por sus cuerpos. Rías lanzan estalactitas de hielo que convocó de círculos mágicos. Rokudo destruyó cada estalactita que se le lanza con solo sus puños. El descendiente de Beelzebub se acercó con aire arrogante hacia ellos, pero se detuvo al notar a Ingvild, inconsciente, en los brazos de la reina Gremori, siendo curada por su obispo. Así que derrotaron a Ingvild, ¿eh? Parece que no son tan incompetentes. Al menos esas dos no, comentario casualmente el demonio de pelo castaño, señalando a Shinobi y a Yakeno. Significa que el Sekiryutei se unirá pronto, y será molesto si todos me atacan a la vez. En ese caso, alzo ambas manos al aire. Todos ensancharon lentamente sus ojos con horror cuando una enorme cantidad de círculos mágicos verdes con el símbolo del clan Beelzebub cubrieron todo el lugar. Eran cientos de círculos mágicos. Imposibles de contar solo con la mirada. Y todo estaba ubicados en el cielo, en el aire y en la tierra misma. Los círculos comenzaron a emanar una luz morada que comenzó a cubrir todo el sitio y aumentaba de intensidad a cada segundo, al igual que la sonrisa del demonio. Los eliminaré a todos de una vez. Todos reaccionaron rápidamente. Rías y Akeno crearon varios círculos mágicos del tipo defensivo, los más fuertes que conocían, alrededor de todos ellos. Koneko y Shinobi cubrieron a Asia y los cuerpos de Irina e Ingvild. Kiba clavó su espada en el suelo y surgieron una gran cantidad de espadas que cubrió a todos por completo como si fuera un muro. Issei, que había recuperado los sentidos lo suficiente para ver la luz y notar el peligro que se avecinaba, activó su balance breaker y cubrió a Gasper con su cuerpo para protegerlo. Un domo de espadas también los cubrió a ellos. Después de que la luz de los círculos mágicos se volviera más intensa, al punto de cegar el lugar de la dimensión por completo, se escucharon las siguientes palabras de Rokudo. No me decepcionen, clan Gremori. Buuu. Una gran explosión que sacudió la dimensión entera sucedió, seguida por una gran cantidad de tierra, polvo y escombros que volaron a cualquier parte. No fue solo una gran explosión, sino múltiples explosiones que se activaron al mismo tiempo, uniéndose y generando una explosión masiva. La potencia de dicha explosión equivaldría a la de una bomba nuclear. Durante algunos minutos, las explosiones fueron el único sonido que se escuchó, hasta que finalmente se apaciguaron, al mismo tiempo que los pocos escombros que quedaban caían al suelo, y la tierra dejaba de avanzar. El consecuente de ese devastador ataque fue una enorme cortina de polvo que había dejado a todos completamente ciegos, si es que alguien había sobrevivido a esa explosión. Cosa que, milagrosamente, sí pasó. «Están bien», gritó fuertemente Issei, poniéndose de pie. Su figura fue revelada, viéndose con su armadura carmesí expuesta, a excepción de su casco. Increíblemente, la barrera de espadas y su armadura había sido suficiente para protegerlos a él y a Gasper de toda esa explosión, aunque el vampiro quedó inconsciente. Él tampoco salió ileso. Su armadura estaba muy dañada con varias grietas y sangre caía por el costado izquierdo de su rostro y tenía rasguños en la cara. Pero aparte de eso, parecía estar perfectamente bien, lo que demostraba cuán resistente se había vuelto su armadura a comparación de cuando peleó contra Riser. Sí, declaró Rías, viendo que ella y Akeno, aparte de algunos rasguños y sus ropas rasgadas, estaban en perfecto estado. Pero los demás. Kiba estaba tirado en el suelo hecho un ovillo, sangrando de su rostro y su mano derecha. Shinobi y Koneko estaban solos con rasguños, pero a ambas se le notaba que no tenían aire. Asia también estaba ilesa, gracias a la protección de todas, al igual que los cuerpos de las dos chicas inconscientes. «Buto», gritó Rías, acercándose hacia su sirviente, viendo el estado en el que estaba. «Por el Satán. Kiba-san». Asia, tras asegurarse de que la herida de Ingvild estaba cerrada y su vida ya no corría peligro, se acercó rápidamente al espadachín rubio para empezar a curarlo. Akeno se puso de pie, mirando a su alrededor. El campo desértico al que fueron traídos, de alguna manera se veía más desértico que antes. Impresionante. Todos alzaron la mirada, viendo a Rokudo descender lentamente hasta el suelo, ocultando sus alas de demonio. No tenía ningún rasguño o rastro de polvo. Esperaba que todos sobrevivieran, pero creí que saldrían más heridos, o que al menos la mitad del clan quedaría incapacitado. Superaron mis expectativas. Mis felicitaciones al gobernante Azazel y a los caballeros de Atena por entrenarlos muy bien. Rías y los demás quedaron congelados al ver a Rokudo.
No porque estaba ileso, algo que esperaban, sino que ni siquiera parecía agotado por la gran magnitud del ataque que lanzó. Un ataque que hubiera podido destruir una ciudad del tamaño de Kuo. Ni siquiera le tomó un segundo preparar el ataque. Es mucho más fuerte que Kokabiel. Akeno y Shinobi verbalizaron lo que todos pensaban en estos momentos. Claro que soy más fuerte que Kokabiel. Mucho más fuerte que ese cuervo arrogante, declara Rokudo. Ahora ven la diferencia entre ustedes, y un verdadero descendiente de un Mahou, que tiene experiencia y ha entrenado. La diferencia es como el cielo y la tierra. Sus palabras pesaron en la mente de todos. Rokudo ya había demostrado ser diferente a los descendientes anteriores que enfrentaron. Ellos eran muy arrogantes y se creían superiores por ser los descendientes de sangre de los primeros reyes demonio, y por tener el poder de Otis. Pero Rokudo, habiendo entrenado sus habilidades al máximo, y sin una serpiente de Otis, demostró ser mucho más fuerte que ellos con pocos movimientos. ¿Esta era la capacidad de un verdadero heredero de sangre que ha entrenado? ¿Acaso alguno de ellos podía alcanzar ese potencial si entrenaban? Esa última puede que sea una pregunta sin respuesta, ya que parece que no sobrevivirán. Vete a la mierda. Las miradas de todos se fijaron en Issei, que se acercaron hasta sus amigos y dejó suavemente a Gasper en el suelo. Puede que seas el enemigo más fuerte al que nos hayamos enfrentado, pero eres tan arrogante como todos los demás. Pero a diferencia de esos idiotas, es una arrogancia bien ganada, respondió Rokudo. Tal vez, pero si crees que eso me asustara, te equivocas. Oh. Rokudo alzó ambas cejas, mirando interesado a Issei, viendo cómo su armadura brillaba de un tono carmesí y reparaba todas las zonas dañadas, quedando como nueva. ¿Y qué harás al respecto? Issei, ¿qué estás haciendo? Preguntó Rias, preocupada de que su peón hiciera una imprudencia. ¿Qué era exactamente lo que estaba haciendo? ¿No es obvio? Le voy a dar una paliza a este tipo.